todos los meses, los primeros días de cada mes tenemos una encuesta nacional que le damos a nuestros clientes privados y cada tanto decidimos difundir alguna información. Bueno, una se difundió entre ayer y hoy, digamos. Sí, son los datos, digamos, ahí lo que estuvo circulando por los medios en estas últimas horas es la imagen de la presidenta, que esta última encuesta lo que muestra es una caída de unos 4 o 5 puntos de esa imagen positiva. Que estaba en, ¿y está en cuánto? No me recuerdo exactamente los números ahora, pero digamos, ronda el 55% de imagen positiva y alrededor de 20, un poquito más de imagen negativa. Ahí lo que hay que ver es el proceso, Marcelo, digamos. Hubo un proceso de recuperación muy fuerte de la imagen de Cristina Kirchner y lo que era la imagen de Néstor Kirchner, que fue durante todo el 2010. El 2009, termina el 2009 en el peor momento de los Kirchner, después de haber perdido la elección, después de seguir avanzando sobre el Congreso, ¿te acordás? Cuando todavía tenían la mayoría, pero habían perdido la elección. Y en el 2010, con la recuperación económica, la salida de la crisis, durante, yo te diría, casi 10 meses, logran recuperar 15 puntos de imagen positiva, que básicamente se la pierden a negativa. Y después, en un día, Cristina Kirchner recupera otros 15 o 20 puntos, que fue el día que murió Néstor Kirchner. O sea que el proceso de recuperación de imagen de Cristina Kirchner tuvo un primer factor que fue el económico, la recuperación de la economía argentina y del consumo, que es tremendo, y un segundo factor que fue político, que fue la muerte de Néstor Kirchner. O sea que eso lo que terminó en consolidar es una imagen de una presidenta que está en valores similares al principio de su gobierno. O sea que Argentina dio un ciclo de 360 grados en donde Cristina Kirchner empezó bien, rápidamente fue perdiendo imagen, primero por la crisis con el campo, después por la cuestión económica, después lentamente empezó a recuperar y después, digamos, el shock político que fue la crisis del campo en términos de pérdida de imagen se equiparó con el shock político que fue la muerte de Néstor Kirchner. Y la caída de imagen por el shock económico de la crisis internacional se recuperó con el recuperación económica del 2010 y lo que vamos del 2011. O sea que hoy tenemos una imagen positiva de Cristina de 55 puntos. Hoy estamos como hace 4 años atrás. Correcto. Y sube y baja 4 puntos, digamos. Ahí desde la muerte de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner ha estado oscilando. Digamos, con la crisis del indoamericano había bajado 4 puntos, después lo había recuperado. Está horizontal desde este salto que dio hacia fines del año pasado. ¿Cómo se traduce esta imagen positiva en intención de voto si es que está eso medido en la encuesta de abril de ustedes? Sí, nosotros medimos escenarios alternativos, digamos, son todas cuestiones muy hipotéticas, no nos gusta decir los números exactos, pero si las elecciones fueran este domingo, como dicen los encuestadores, que nunca son este domingo, obvio. hoy Cristina Kirchner estaría ganando en primera vuelta. 48 más o menos. 46, 47, 48. ¿Eso significa que va a ganar en primera vuelta? No, falta mucho. Pero hoy lo que se está viendo es un gobierno consolidado, una imagen de la presidenta muy consolidada, un apoyo electoral muy firme y una oposición muy dividida, desagregada, dispersa y además sin ninguna figura clave que genere un consenso o que tenga una imagen o un apoyo similar o superior a la presidenta. Hoy cualquier dirigente opositor está por abajo de la presidenta, varios puntos. Acá, mucho. O sea, las personas de mejor imagen en el país hoy, políticos, son Cristina Kirchner y Daniel Scioli, los dos principales ejes de estos últimos años, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay cuando ustedes preguntan, cuando ustedes plantean que tal va a sacar tantos votos, o cuando preguntan a la gente, ¿quién le gustaría que fuera el presidente? Son distintas formas de enfocar y encarar y tratar. Digamos, una encuesta es un análisis médico. Porque en esa pregunta la respuesta cambia radicalmente. Digamos, una encuesta es un análisis médico. Uno no mira una sola pregunta. Uno mira una combinación y un conjunto de preguntas, las mezcla, las combina, las analiza, las cruza. Básicamente arma segmentaciones. Nosotros hoy lo que tenemos, básicamente, cuando uno combina todas esas preguntas, hoy hay un 35% de la sociedad que se identifica como kirchnerista y que sigue el kirchnerismo y que va a votar al kirchnerismo. Y después uno ya empieza a identificar algún sector más independiente que ahora está apoyando al gobierno, pero que el año pasado no lo apoyaba o el anteaño pasado no lo apoyaba. Y después uno también detecta que hay un 30-35% de la sociedad que independientemente de, hablando de imagen, dirigente político, es antikirchnerista. Entonces, pero fíjate, para un poquito, a ver, combinemos estos 3 números. Cristina tiene 55 de imagen positiva. 48 de intención de voto. Más, menos, dependiendo del escenario, con cuántos candidatos, con menos, con más. Pero 35% de gente que dice que le gustaría que fuera presidenta. Entre un número y otro hay 20 puntos de diferencia. Depende, Marcelo, depende también si
lo que nosotros llamamos respuesta espontánea, guiada. ¿Qué significa? Nosotros paramos a la gente que además no le gusta hablar de política, no le gusta hablar de las elecciones, no tiene en la cabeza a los dirigentes, le decimos, bueno, la primera aproximación es, ¿quién te gustaría que fuese el próximo presidente de Argentina? En realidad la primera aproximación es, ¿estás informado de que va a haber elecciones? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Digamos, ¿a la gente le interesa? Poco y nada. Poco y nada, y está poco y nada informado. En general eso pasa con la política y con el proceso electoral. Y cada vez más lo que pasa es, las campañas electorales acá y en el mundo tienden a ser más cortas y la atención de la gente tiende a concentrarse y reducirse más en el último tiempo. Ahora hay variables que hacen que esto sea más o menos flexible, digamos. El electorado de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un electorado mucho más dinámico, más moderno, más informado, toma las decisiones muy sobre el final. Es muy difícil encuestar en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque el electorado va cambiando y va tomando mucha información. Hay menos ataduras partidarias, hay menos ataduras ideológicas. Una misma persona vota en una elección a Macri, a intendente, y 6 meses después vota a Elisa Carrió a presidenta. A nivel, en las provincias eso tiende a estar un poco más consolidado, mitigado, estructurado. Bueno, veo que después de Cristina, en rigor de verano, no viene ni Macri, ni Alfonsín, ni Cobo, sino que viene Scioli. No, nosotros no, en esa encuesta, digamos, de vuelta. Scioli 35. No son esos datos nuestros. No. Ok. Ese dato no lo tenemos nosotros. ¿Qué te da? No hemos preguntado un escenario con Scioli presidente. Ok, correcto. Nosotros no tenemos un escenario. Lo que sí tenemos es a Scioli muy consolidado, es la segunda figura de mejor imagen en la política y está muy consolidado como candidato a gobernador. El análisis es, si Cristina no llegara a presentarse, que uno diría, ¿por qué no lo va a hacer? Claramente uno dice, la figura del peronismo, del kirchnerismo debería ser Scioli, porque no hay otro que tenga el volumen, el nivel de imagen y el nivel de instalación. Yo te diría, Marcelo, el kirchnerismo hoy tiene este nivel de apoyo. Hace 4 años atrás, a esta altura del año, el kirchnerismo tenía lo que nosotros llamamos proyectado, digamos, si las elecciones fuesen en ese momento, a esta misma altura, 4 años atrás, tenía 55 puntos. En los últimos 5 meses de campaña, con la instalación finalmente de los candidatos opositores, con el desgaste que produce la campaña, con un poco la equiparación entre la publicidad oficial y la publicidad opositora, el gobierno terminó perdiendo 10 puntos. Correcto. O sea que hoy lo que estamos diciendo es, hoy tienen alrededor de 45, 46, 47, podría, si se repite el mismo escenario, el gobierno perfectamente de acá a octubre, si las cosas son relativamente normales, si ningún suceso importante sucede, podría perder 10, 6, 7 puntos. Que no es menor, porque lo que estamos hablando acá es la diferencia entre si va a haber o no una segunda vuelta. Correcto. Bueno, ¿y cómo está hoy quien surge como evidentemente la figura de oposición más relevante que Ricardo Alfonsín, ¿no es cierto? Sí, digamos, en las encuestas hoy sigue apareciendo, cuando uno medimos distintos escenarios hipotéticos, Mauricio Macri un poco mejor que Ricardo Alfonsín. Claramente los dos ocupan y llenan espacios distintos de la oposición al kirchnerismo. Y el gran tema, y yo creo que no es transferible, es si alguno de ellos dos, que hoy son las figuras más representativas de dos sectores antikirchneristas, se cae, esos votos no van a ser muy transferibles. O sea que ahí el dilema de la oposición es, sobre todo, si Mauricio Macri baja su candidatura, es quién va a ocupar ese espacio. El espacio de Ricardo Alfonsín ya pareciera estar consolidado y va a tener que aspirar a tratar de superar lo que ha venido sacando el radicalismo en las últimas elecciones. El otro problema que tiene el radicalismo es Elisa Carrió. Quiero decir, hace 2 años atrás la oposición estaba en mejor situación que ahora. El radicalismo tenía un acuerdo con Elisa Carrió, que le dio muy buenos resultados en el interior del país, tenía un acuerdo con Wiener, tenía un acuerdo con Margarita Stolbizer, habían logrado conformar un frente muy interesante que obtuvo muy buenos resultados. Hoy eso está totalmente disperso. Sí. La otra pata... Está disperso y tiene además hoy el debate por Francisco Narváez, que consolida una parte pero dispersa la otra. Hoy Wiener todavía no cerró con el radicalismo, Carrió ha dicho barbaridades y cosas durísimas y se hace muy difícil pensar que van a poder cerrar. Margarita Stolbizer todavía no está claro qué va a hacer. Está la cuestión si Francisco Narváez cierra o no en provincia y cómo eso repercute. Y el otro frente opositor que hace 2 años estaba consolidado y que obtuvo muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires y en Capital, que fue el Unión Pro, la unión de Francisco de Narváez, Mauricio Macri, Felipe Solá y cierto peronismo opositor al gobierno, hoy también está disperso por todos lados. Mauricio Macri por un lado, Francisco Narváez por el otro, el peronismo haciendo internas que van y que vienen. O sea que hoy la oposición está peor que hace 2 años atrás, y con cada vez menos tiempo. Bueno, última pregunta. ¿Vos dirías entonces, Alejandro, que la cosa hoy es claramente o está entre Cristina, Ricardo Alfonsín y Mauricio Macri? No, hoy son los, digamos, de la oposición los dos más instalados son Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín, sin dudas. El gobierno, la figura predominante de la política hoy es Cristina Kirchner. Yo diría que hoy la cuestión está en cómo
el gobierno y la oposición, sobre todo la oposición, va a terminar de coordinar, encarar y organizar sus fuerzas para evitar que el gobierno tenga una vía muy libre de acá a octubre y obtenga una elección muy importante. Digamos, no es lo mismo para el futuro de la Argentina y para cómo los opositores a este gobierno ven a la Argentina si el gobierno logra una victoria en primera vuelta, renueva la misma cantidad de diputados que obtuvo hace 4 años y puede volver a lograr el control de ambas cámaras. Claro. Porque hasta ahora, en estos año y medio que pasó desde que la oposición logró imponerse al kirchnerismo, el Congreso estuvo paralizado, la oposición no logró sacar mucho más que el 82% móvil, pero también funcionó como un bloqueo a intentos o cosas que por ahí el gobierno pretendería hacer, digamos. Son los últimos 4 años de Cristina, en teoría, entonces una cosa es si el Congreso está dividido o no, si hay intentos de reforma constitucionales, si hay intentos de sacar proyectos que vayan a profundizar ciertas áreas o líneas que tiene un sector del gobierno. Entonces no es lo mismo manejarse o forzar al gobierno a manejarse con decretos, pero con un Congreso dividido, que si el gobierno logra llegar a tener una victoria muy importante en primera vuelta. Así que a la gente le importa poco todavía, mirá vos. Mirá lo que es el microclima, nosotros creemos, todos acá estamos creídos de que a la gente le importa todo el tiempo. No, yo diría que no. Hay pocos candidatos que pueden recibir 1,5 millones de votos como los chicos de Gran Hermano. Claro. Hay pocos candidatos que pueden recaudar plata vía tuit o vía mensajes de texto. Digamos, la gente, y está bien que a la gente, o no está bien, digamos, a la gente no le interesa demasiado la política, la gente quiere que la política no lo moleste y no le afecte su vida. Cuando digo la gente, la mayoría, el común del ciudadano, ¿no? Sin duda. Alejandro, gracias. No, muchísimas gracias. Ya venimos, no se vaya, Conociendo Franco.